Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargarán de realizar el video de tu boda o evento. Contarán tu historia y la volverán inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde personas como tú y yo cuentan una historia íntima e inspiradora. Sale cada semana y lo puedes escuchar en SoundCloud, Facebook, YouTube y iVoox. Si te gusta y nos quieres apoyar, compártelo y dale like. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas. Entre Cruzadas. Primer episodio. Yo era muy ambivalente. Podría ser el ruido o podría ser el silencio. Podría estar con gente haciendo cosas, pero podría estar en mi casa sola, sin emitir un solo ruido y sin hacer nada. Solitaria, aunque estuviera con gente, insegura. Era una persona, o soy una persona, que mi mente suele sufrir de ansiedad y depresión. La verdad, no es algo que yo pueda poner un pin sobre en qué momento surgió de mi vida. La ansiedad siento que fue algo que siempre estuvo presente, que se ausentaba en ciertos momentos, principalmente cuando yo era niña, cuando estaba jugando o cuando estaba leyendo, pero era muy presente mientras estaba con gente. Siempre me costó mucho trabajo socializar, particularmente de joven. Y la depresión, siento que un factor muy importante fue la inseguridad, y un detonante fue mis problemas de tiroides, que me lo diagnosticaron el hipotiroidismo cuando yo tenía 18 años, y uno de los síntomas muy fuertes fue la depresión, entre otras cosas. Y una vez que me controlaron los desniveles hormonales, sí me ayudó un poco, pero mentalmente seguía en el mismo lugar. O sea, físicamente como que se pudo regular, pero mentalmente tenía los mismos patrones de inseguridad, de miedo, de le estoy haciendo bien, le estoy haciendo mal, con qué intención estaba haciendo lo que hacía, ¿no? Y un tiempo en el que estos ataques o crisis más bien, surgían muy seguido por la gente en la que me rodeaba, la gente con la que convivía, las relaciones que tenía. En una de esas relaciones que me llevó a una depresión muy intensa, un muy buen amigo mío que ya no vive aquí, me sugirió que tomara unas clases de Kung Fu. Y yo dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Nunca me gustó el ejercicio y dije, a lo mejor ejercicio y algo más es lo que necesito para poder como centrarme y enfocarme y poder encontrar un camino que me saliera de un círculo que no me estaba dando nada bueno. Entro a esas clases de Kung Fu y lo practiqué por un tiempo. Al final el Kung Fu me sirvió mucho, me sacó de la depresión, me dio muchas herramientas que me sirven y me sirvieron en ese momento para tomar muchas decisiones.
Y bueno, en ese tiempo yo empecé a tener una relación muy divertida, nos la pasábamos muy padre, pero con el tiempo me iba dando cuenta que él era no una persona mala, sino más bien una persona que no era adecuada para mí, porque nuestros valores morales eran muy diferentes. Si estoy dispuesta a comprometer mis valores morales por estar en una relación de cierto modo no adecuada para mí, entonces no era la relación adecuada. Y fue cuando dije, pues, hasta aquí. Y el valor que tuve para terminar la relación lo junté gracias a mi maestro de Kung Fu. Porque él es el que me abrió los ojos indicándome cuál era la forma en la que me estaba haciendo daño a mí misma estando en esa relación, ¿no? Y al final la persona no tiene nada que ver, sino más bien era lo principal yo, ¿no? Terminé con muchas amistades con este cambio que tuve porque en mi vida puedo marcar una línea muy bien definida de quién era antes del Kung Fu y después del Kung Fu. Porque antes era depresión, era ansiedad, era inseguridad, era duda y después era una base, un propósito. El propósito de, si a lo mejor no un propósito profesional, era un propósito moral muchísimo más grande que yo. Entonces termino la relación, decido irme del pueblo por un tiempo. Y necesitaba cortar muchos lazos, necesitaba independizarme y encontrarme a mí misma siendo yo misma y no identificándome a mí misma en otras personas. Y para esto tengo un primo que me había comentado hace años que él estaba viviendo en Macao y seguido se iba a Myanmar, antes Birmania, a retiros de meditación. Y él cuando venía a México de visita, nos comentaba de lo que era el retiro, retiros de silencio, el monasterio, los maestros y tal. Y siempre que lo platicaba, a mí me llamaba mucho la atención. Siempre tuve esa tendencia a que ese tipo de cosas de espiritualidad me llamara la atención, pero sin yo saber cómo poder practicar. Y platicamos y le digo, oye, pues eso es lo que me pasa, siento tendencia a la depresión, siento tendencia a la ansiedad, necesito algo que me aterrice, que me dé, ¿no? Y me dijo, ok, pues vámonos. Ellos venían de visita a México, vivían en Macao. Y entonces para mí el terminar esta relación y el haber terminado con la escuela y sin tener absolutamente ningún compromiso, digo, creo que es el momento de tomarle la palabra a mi primo y visitarlo y ver qué onda. Nos ponemos de acuerdo, me empieza a decir, a sugerir diferentes cosas que podría hacer mientras viajaba. Me sugirió que el sudeste asiático, cuando es el primer viaje solo para una mujer, es el mejor lugar para empezar. Me sugiere estar en Tailandia por un tiempo, y él en Tailandia tiene un amigo, casi hermano, que tiene una comunidad autosustentable en el norte de Tailandia que se llama Chiang Mai, y su comunidad se llama Pan Pan. Me pongo en contacto con ellos y quedo de acuerdo en que voy a hacer un voluntariado ahí un tiempo para trabajar y estar con la tierra y conocer gente y empezar. Y también me sugiere, bueno, ellos tienen planeado hacer retiro del monasterio y que yo me vaya primero a Tailandia y después los alcance con los maestros en Myanmar. Y digo, ok, hago todo un plan, sigo trabajando, pinto como loca, ahorro dinero, compro mis boletos, saco mis visas y pues bueno, o sea, como la primera intención que yo tenía era irme para no más volver, porque yo sentía que ya San Miguel no tenía nada que darme. Ya me había dado lo que tenía que darme y tenía que continuar buscando otras cosas, ¿no? Y yo me había despedido de mis amigos más cercanos, de mi familia, como si yo no fuera a regresar, porque yo no tenía ninguna intención de regresar. Dije, yo me voy. Y entonces, entre broma y broma, le digo a mi hermana, si te embarazas, me regreso. Pocos días antes de que yo comprara mis boletos, ella me invita a Querétaro a hacer pijamada a su casa y tal. Y me dice, con mucho nerviosismo, porque no sabía cómo, que estaba embarazada.
Yo me sentí feliz, o sea, súper contenta de que mi hermana iba a ser mamá y todo, pero por dentro decía, esto cambia todo, porque yo había hecho una promesa. Y por supuesto que quiero regresar a conocer a mi sobrina, que es adorable, ¿no? Y que amo tanto. Entonces digo, ok, pues cambié el plan, ya no tengo un boleto de ida, sino más bien ya tengo que comprar también un boleto de regreso porque quiero estar aquí cuando llegue mi sobrina. Entonces, bueno, ya, tengo que hacer un itinerario mejor, ajustar mis tiempos y tal, ¿no? Compro mis boletos, me despido y me voy. Me voy junto con una prima de Guadalajara que estaba más o menos en la misma situación que yo, en la misma situación espiritual. Y llegamos a Bangkok en septiembre y nos quedamos con un tío que vive ahí en Bangkok con su esposa, con la intención de quedarnos ahí unos días en lo que recuperábamos el horario y en lo que veíamos más o menos qué plan. Mi mamá y mi tía querían alcanzarnos 2 semanas después. Entonces llega la mamá, llega la tía, damos otra vez la vuelta y después nos encontramos con el maestro de mi primo y de su esposa que estudia con ellos en Macao, que se llama Siado Kamsachara. Y él tiene un monasterio chiquitito. Bueno, en ese momento tenía creo que 5 samaneras. Samaneras son los monjes menores de 20 años que no pueden tomar los preceptos completos, solamente tienen cierta cantidad de preceptos. Y llegamos ahí. Antes de irnos al monasterio grande, mi primo me sugirió que tomara un curso de retiro de silencio de 10 días en la práctica de Wenkaji. Me dice, para afilar el cuchillo, porque este cuchillito lo utilizamos para cortar la mente, ¿no? Ya me habían preparado psicológicamente para hacer un retiro de silencio de 10 días, el primero, ¿no? Ya voy al retiro con Wenkaji y en este retiro de silencio es 8 preceptos, normalmente para los laicos en la vida monástica. El primer precepto es no matar desde una hormiguita, ni un mosquito. Estamos hablando del verano, mucho calor, mucha lluvia y muchos mosquitos. Se necesita una voluntad muy grande para no hacerle zap al bichito que tienes en el brazo, ¿no? Después, no mentir, que generalmente es más amplio, que es no exagerar, ocultar cosas, hablar mal, cuidar el vocabulario. Generalmente como criticar, decir groserías, este tipo de cosas, ¿no? Después, respetar los compromisos sexuales o, en el caso de la vida monástica, celibato. El cuarto es no tomar nada que no te sea libremente dado, como el no robar, pero en la vida monástica es de que no puedes solamente tomar algo de okis. O sea, si hay alguien que llega y te dice, es tuyo, cuando lo necesites lo puedes agarrar. El quinto es nada de intoxicantes, alcohol, drogas. Esos son los 5 preceptos para los laicos que se aplican en la vida monástica. Y en la vida monástica tenemos 3 preceptos extras. Uno es el ayuno, que no se puede comer nada de sólidos después del mediodía. Otro es que no te puedes sentar o acostar en lugares altos. Cuando decimos lugares altos es lugares cómodos, como una cama muy pachona o un sillón o una silla así muy cómoda, porque esto como que invita a la flojera, a la pereza, ¿no? De hecho, las camitas que nosotros utilizábamos en el monasterio era un colchoncito de espuma como de 6 centímetros, nada más para que no estés en lo duro, o sea, para que no te encajes los huesitos. Y el último precepto es nada que te distraiga, como cantar, bailar, música, maquillaje, perfumes, etc. Hay otras personas que agregan otros 2 preceptos, que es no manejar nada de dinero, y el 8º precepto se divide en 2, que es cantar, bailar, música, y otra mitad es perfumes, maquillaje, adornos. O sea, es nada que te distraiga. El precepto más difícil creo que es cuidar las palabras, porque al final, si cuidamos ese precepto que en Pali se llama Musawada, si cuidamos Musawada tal y como Buda dijo que lo cuidáramos, estarías en silencio todo el tiempo y hablar solo cuando sea imperativamente necesario, porque Musawada te invita a observar tus pensamientos antes de la palabra y sabes que esos pensamientos dicen de dónde vienen, o sea, a dónde van. Entonces muchas veces lo mejor es esa restricción de Musawada. Y el precepto más fácil pues era el no tomar algo que no te sea libremente dado.
Y en este retiro de silencio, como es el silencio absoluto, no podemos llevar absolutamente nada para leer. No puedes hacer contacto visual con nadie. O sea, estás contigo y nada más. Las únicas personas con las que estás hablando es la gente, los voluntarios y el maestro o guía que está en el retiro, ¿no? Porque te dan indicaciones y tal. Tú llegas al centro Wencayi, el primer día pues puedes hablar porque tienes que hacer preguntas, te indican cómo se hace, conoces a tus compañeros, te dicen en qué habitación te vas a quedar. Y al segundo día ya es así, cállate, a callar, a observar. Entonces pues empezamos, te acercas y este tipo de enseñanzas de Wencayi es que te ponen una grabación en una tele, te sientas en unas sillitas en un salón. Falleció hace muy poquito de cuando yo fui. Entonces, bueno, tú sientas y te ponen la grabación de él junto con su esposa y te empieza a dar las indicaciones. El maestro principal es la grabación de Wencayi. Los maestros que están ahí son solamente guías. O sea, son los que te solucionan las dudas, son los que te preguntan en dónde andas. Pero quien te da las indicaciones principales es la grabación de Wencayi. O sea, Wencayi ya falleció, pero teníamos las enseñanzas de él y de su maestro que le enseñó por mucho tiempo. Porque él era empresario y entonces él le sirvió tanto a la práctica que dijo, esto se tiene que compartir, porque se tiene que quedar nada más en Myanmar. Y bueno, siendo el empresario que es, hizo las grabaciones y hay un centro Wencayi por lo menos creo en cada país del mundo. Y este retiro al día está sentado 11 horas. Es cansado. Tuve como un latigazo en donde pienso que fue una técnica de defensa inconsciente de la mente diciendo, ¿qué me estás viendo? Me mandó un latigazo de la muerte de mi abuelita, la muerte de uno de mis mejores amigos, la muerte de mis mascotas, o sea, como que vino con mucha culpa de por qué, y tuve una crisis emocional ahí dentro del retiro. Se me acercó una de las voluntarias y el maestro guía y me dijeron, déjalo, mantente en la sensación del cuerpo. Ya total pasó y seguimos. Lo terminé, muy contenta porque lo pude terminar y porque aprendí mucho. Ese cuchillo se afiló muy bien. Al final ni siquiera querías hablar con nadie porque agarras una comodidad tan rica, estar en silencio, que no te dan ganas de más. Pero tenía que salirme y tenía que prepararme para el siguiente retiro. Ya nos vamos al norte de Tailandia, a Chiang Mai, ¿no? Me iban a dejar ahí. Una semana después, bueno, unos 3 días después, mi mamá y mi tía se van a Macao y Hong Kong con mi primo y Heidi, su esposa. Mi prima se va a Filipinas y yo me quedo ahí en Chiang Mai. Adiós, adiós, adiós. Y pues ya me quedo sola. Y digo, pues de aquí se viene lo bueno. Continuará. Entre cruzadas.